Ahora sí que el proceso no detiene su marcha y el Poder Judicial cambiará. Lleva prisa esta reforma y ya 19 estados la han aprobado. En las primeras horas, tras la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial, ya han sido avaladas por los siguientes congresos que le voy a mencionar a continuación: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. Y el día de hoy, en el transcurso de esta mediodía tarde, la Ciudad de México y el Estado de México se han agregado, de manera que se cuentan ya 19, están pendientes de discusión hasta el momento. No sabemos si en estas horas están ellos también en el pleno de sus legislaturas, están debatiendo el tema, pero pendientes estaban hasta mediodía de aprobación o de rechazo, porque el único estado que ha rechazado la iniciativa de reforma al Poder Judicial ha sido Querétaro, pero faltarían Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Jalisco, hasta donde tenemos ya contabilizado. Pero el hecho es de que la mayoría de estados, para permitirse bien el logro de una reforma constitucional a fondo, los estados deben participar. Ya participaron. De todos los estados se necesitaban 17, ya van 19. Y como ha sucedido en la capital con el Congreso de la Unión, las protestas se han hecho presentes en algunas entidades, como fue en Yucatán, en Puebla, y desde que fue avalada por el Senado se anticipaba que la reforma tendría que avalar en las legislaturas locales sin muchos obstáculos, puesto que Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tienen mayoría simple, cuando menos, en 22 de los congresos locales. Aquí hay una cuestión que hay que esclarecer bien. Uno de los puntos claves para que prospere el plan C de la llamada Cuarta Transformación, es decir, que se aprueben reformas constitucionales, son precisamente los congresos locales en los estados y la capital del país. Bueno, Morena y sus aliados pues requirieron de la mayoría calificada, es decir, en la Cámara de Diputados, senadores, como ya ocurrió, para modificar la Constitución, pero para que una reforma, como le digo y le reitero, prospere como reforma constitucional, también se necesitaba el aval de cuando menos 17 de las legislaturas estatales, que ya fue superado. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que nada más falta la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, algo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces él dice que sería bueno, según lo propuso en la mañanera, pensar en que se publique el próximo 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Sería como reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo eligió bien a sus representantes y también elige a los servidores públicos de los tres poderes. Bueno, negó que por reforma al Poder Judicial existan fugas de capitales. Ya ven lo que hemos platicado en días anteriores, que los conservadores están espantando con el petate del muerto, en el sentido de que va a provocar inestabilidad económica, va a impedir inversiones extranjeras. Pues no, ya está asegurado que están llegando las inversiones extranjeras. Explicó el presidente que desde el 23 se logró un récord de inversión de 35,000 millones de dólares solo en el primer trimestre de 2004. De 2024 llegaron a 30,000 millones de dólares de inversión extranjera, y por eso es que el presidente pronostica que en este 2024, al término, será el año de mayor inversión extranjera en México. Más adelantito veremos cómo está la cuestión del dólar, que también dicen va a golpear al peso, y el peso pues va a perder poder, como dicen esto del superpeso, ¿no? Bueno, pero el presidente, como les decía, quiere que la reforma se publique el 15 de septiembre, así lo adelantó. Y en otra cuestión hay que decir que Morena, junto con sus aliados, pues es la fuerza dominante en 27 estados de la República, pero esto no implica que tengan la mayoría necesaria en todos ellos. Entonces
La reforma requiere de la mayoría simple, aquí vamos a empezar a irnos más tranquilos, es decir, 50% más uno, o calificada, que quiere decir las 2/3 partes en los congresos estatales, dependiendo de cómo se interprete un requisito constitucional, que lo pueden ustedes leer en el artículo 135 constitucional. Los invito a que lo lean, que no sea yo el que se los diga, pero lo lean. Entonces, en este artículo 135, repito, constitucional, se establece un procedimiento de carácter mixto para la aprobación de reformas constitucionales, es decir, tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores y posteriormente la aprobación de al menos de los 17 estados de 32 legislaturas que hay en el país, y es por eso que es tan importante también la elección a nivel de los congresos locales, porque esto determinaría la viabilidad del denominado Plan C del presidente López Obrador. Pero existen algunas ambigüedades que hay que revisar sobre el tipo de mayoría que se necesita en los congresos de los estados. La Constitución establece que las reformas deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas locales, pero no especifica si debe ser mayoría calificada o mayoría simple absoluta, es decir, 50% más uno o el 50 más uno de los presentes. A lo largo del tiempo, entonces, la mayoría que se ha utilizado en los congresos estatales, así ha sido como costumbre, para avalar este tipo de reformas que envía el Congreso de la Unión, es la de la mayoría simple, 50% más uno en los estados, y esto pues ya ocurrió. Por otra parte, AMLO se refiere a la expulsión que ya se dio en el PAN de los Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, porque estaban en fórmula, uno como titular en el Senado y el otro como suplente, imagínense, padre e hijo, por el voto que dieron a favor de la reforma constitucional. AMLO pues evitó responder a los reporteros sobre este asunto, o evitó opinar sobre esta expulsión. Dice que no le corresponde a él, es un asunto interno del PAN, el Partido Acción Nacional, y él dice, pues yo no tengo por qué opinar sobre algo que ocurre en otro partido, si no lo hago yo ahorita en estos momentos con Morena, menos con el PAN. Dice que, por otro lado, que los dichos de Enrique Krause, volvió a recoger los planteamientos de que supuestamente por esta reforma vamos a llegar a una monarquía en México por haber avalado la reforma judicial. Dice el presidente, esto es de pena ajena, da pena ajena a Enrique Krause. Dice que yo respeto al presidente, respeto mucho a los ingenieros, pero son muy pocos los que pueden ser al mismo tiempo ingenieros y buenos historiadores. Lo de Krause es realmente de pena ajena. Y sobre las acusaciones del otro lado, de que puede ser dictadura, imagínense los de la derecha, unos opinando como Enrique Krause que vamos a la monarquía, y otros como Aguilar Camín, que dice pues vamos a la dictadura. Dice el presidente, pues pónganse de acuerdo sobre estas acusaciones, dictadura o monarquía por la reforma al Poder Judicial. Pues como que ese planteamiento es muy ramplón, dice el presidente. Se lanza entonces contra quienes han realizado señalamientos de que México se convertirá precisamente entre estos dos conceptos de la ciencia política, o dictadura o monarquía, y calificó por eso estos planteamientos de Enrique Krause y de Aguilar Camín como superficiales, como un sofisma, una mentira, y asegura que esto o ellos no tienen fundamento teórico ni conceptual de cómo están haciendo sus planteamientos. Y nos vamos a otra cuestión, no sin antes decirle que me acompañe dando un like a este espacio, @Sociedades de Pensamiento, en YouTube. En TikTok estoy como @Monroe_HER, y como siempre nos acompañamos en Facebook. Bueno, pues está que al finalizar el miércoles, este miércoles, los mercados financieros de México mostraron nuevamente signos de avance impulsados por un ajuste en las posiciones de los inversionistas. Sin embargo, la moneda mexicana seguía enfrentando dificultades, manteniéndose cerca de sus niveles más bajos en casi 2 años. Este comportamiento de la divisa está relacionado, algunos lo dicen así, por la reciente aprobación en el Congreso de una reforma
al sistema de justicia, que ha generado preocupación, según ellos, entre los analistas e inversionistas internacionales. Bueno, la atención pues, de los mercados también estuvo centrada en un informe de inflación en Estados Unidos. No solamente, lo menos es la cuestión de las reformas judiciales, es un invento facho. Lo que ocurre es también que esta cuestión de los mercados internacionales estuvo centrada en un informe que viene desde los Estados Unidos sobre la inflación en nuestro vecino país del norte, que se esperaba con ya mucha anticipación, ya que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal, Fed, respecto a las tasas de interés. La posibilidad de que la Fed no recorte agresivamente las tasas en su próxima reunión añadió incertidumbre a los movimientos del mercado, lo que tiene repercusiones en el valor de las divisas emergentes como es el peso mexicano, y a pesar de toda esta incertidumbre, la moneda nacional, la moneda mexicana, el superpeso, digámoslo, mostró una ganancia muy importante de 1.64%, cotizando en 19.82 por dólar. Esta recuperación representa un avance significativo frente a la jornada del martes. Es decir, día a día las cosas van cambiando. Cuando el peso en el martes se debilitó hasta los 14 unidades por dólar, uno de sus peores niveles desde octubre del 22. En ese momento el Senado mexicano se acercaba a la aprobación precisamente de esta controvertida reforma constitucional al Poder Judicial, lo que desató inquietudes en los mercados, según presumen algunos, pero la revalorización del peso llegó inmediatamente en las primeras horas del miércoles, que estuvo influenciado en parte por un debilitamiento general, nuevamente factores internacionales, un debilitamiento general del dólar de los Estados Unidos, lo que favoreció momentáneamente a varias divisas emergentes, como el caso del peso. Los analistas advierten, sin embargo, que esta apreciación podría ser temporal y que el peso podría enfrentar, desde luego, nuevamente algunas presiones en los próximos días. Esperan que la moneda podría buscar el nivel de ubicarse alrededor de los 20.50 unidades por dólar si persisten las preocupaciones relacionadas con el entorno político y económico de México. Y desde el Banco Base, una de las principales instituciones financieras del país, señalaron que la apreciación del peso no debe interpretarse como un indicio de menor aversión al riesgo en México. Según los análisis del Banco de México, es probable que las tensiones sobre el panorama económico y político del país continúen, lo que incrementa la posibilidad de que el tipo de cambio siga bajo presión en los próximos meses, pero esto no es realmente de preocupar ante las intenciones del sector conservador de que para todos ellos se viene la catástrofe. Con esto me despido. Gracias.